Un cordial saludo para todos nuestros seguidores en la página Mundo Capaz, también Tubos Pereira. Continuamos con el recorrido aquí en Pereira con los diferentes precandidatos a la alcaldía de nuestra ciudad y hoy estamos con Nancy Henao, actual concejala y precandidata por el Partido Verde a la alcaldía de Pereira. Concejala, bienvenida a este espacio. Hugo, muy buenas tardes, un cordial saludo para usted y toda la audiencia de su programa. Vamos a conocer un poco de Nancy, pues sé que mucha gente la conoce, ya es concejala de Pereira en este periodo, pero hablemos un poquito con nuestros seguidores. ¿Quién es Nancy Henao? Bueno, Nancy Henao es una mujer de 48 años, nacida en provincia, pereirana por adopción. He vivido más de 30 años aquí en esta bella ciudad. Estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, Administración Ambiental. Me he dedicado al trabajo continuo, amo mi profesión, soy una apasionada del tema ambiental y de desarrollo. He tenido la oportunidad de pasar por ONGs, el sector público, el sector privado. He tenido a cargo procesos que involucran prospectiva, formulación de proyectos, su gestión, su ejecución, su seguimiento. Entonces hemos tenido experiencia en todas las partes de la administración que involucran poder tener la capacidad de llevar una gerencia pública que atienda las necesidades de los pereiranos, Hugo. Por eso tenemos nuestro nombre a consideración, porque tenemos formación, experiencia, criterio y sobre todo unas ganas inmersas de aportarle a Pereira toda la transformación que requiere. ¿Cómo han sido esas vivencias en todos esos campos que usted nos menciona, en la parte ambiental, en la parte de planeación, en la parte pública? ¿Cómo han sido esas vivencias? Hugo, pues todo trabajo le deja a uno grandes experiencias, uno no es el mismo después de pasar por una institución o de un proceso, a uno todo lo enriquece y todo le muestra cosas positivas y no tan positivas de la vida y de los temas del desarrollo y de una ciudad. Las vivencias han sido sobre todo inmensas oportunidades de contribuir, de aprender, de intercambiar con diversos sectores. Por eso considero que tengo unas condiciones que pueden ser muy favorables para los pereiranos, puesto tengo la capacidad de unir y articular diversos sectores de la ciudad, Hugo. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros podemos dialogar con empresarios, con jóvenes, con estudiantes, con personas que habitan diferentes sectores de la ciudad. Somos una persona independiente de nuestras posturas políticas, por eso estoy en el Partido Verde, porque me permite a mí expresarme con libertad sobre las condiciones de desarrollo, sobre lo que pensamos, y es muy importante uno no perder en política esa originalidad, Hugo, de uno siempre poder estar discutiendo y poniendo sus puntos de vista sobre la mesa sin temor a que dirá un jefe político, a que dirá un financiador. Entonces eso es una garantía para los pereiranos, que somos unas personas independientes totalmente. ¿Cómo ve usted, después de haber pasado toda esta experiencia, cómo ve hoy a Pereira? Hugo, Pereira es una ciudad maravillosa. Si hay algo a lo que nosotros le hacemos énfasis es a esa ubicación privilegiada que tenemos respecto a la situación económica de Colombia. Pereira está en el centro del triángulo económico de Colombia, o sea, entre Bogotá, Medellín y Cali. Estamos en el tránsito al principal puerto, estamos cerca a los ríos, estamos cerca a los ferrocarriles. Los pereiranos tenemos una inmensa capacidad de trabajo, somos creativos, somos talentosos. Entonces yo pienso que si nosotros unimos esas cosas, las condiciones geográficas, el talento y la capacidad de los pereiranos, sumado a una buena administración, es para que Pereira rompa todas las fronteras respecto a las cosas que quiere. Aquí deseamos tener sostenibilidad, tener equidad, tener igualdad, tener niños con todas las posibilidades de desarrollo, tener las mujeres atendidas, el adulto mayor, Hugo, que tanto nos hemos quejado acá en el Consejo de la falta de atención al adulto mayor. Tenemos el gran compromiso de trabajar por las comunidades vulnerables. El tema de la discapacidad, Hugo, que usted bien lo vive desde su condición. La capacidad de tener una economía del cuidado, que lo han avanzado en Bogotá, a nivel presidencial también lo vienen proponiendo. Nosotros tenemos todo un planteamiento frente a esto, que se haga realidad. Entonces yo pienso que tenemos unas condiciones técnicas, que es técnico saber hacer las cosas sociales, la sensibilidad y sobre todo una gran disponibilidad y ganas de trabajar por esta ciudad. ¿Qué estrategias plantea usted para que los puntos que ha mencionado sobre la vulnerabilidad, la mujer, para que Pereira como una ciudad estratégica potencie todas esas ventajas que tiene? Aquí tengo en mis manos un volante que es con el que estamos promoviendo nuestra precandidatura, el que sacamos con el buzón. Y aquí tenemos claro los 5 pilares que estamos proponiendo. ¿Cuál es nuestra visión de Pereira? Está en estos 5 pilares. ¿Cuál es el primer pilar? Pereira de oportunidades, donde trabajemos todo lo del emprendimiento. Yo le felicito al señor alcalde por todo ese tema de competitividad.
y por lo que han hecho con las ferias y la marca Hecho en Pereira. A mí eso me parece muy buen trabajo, eso lo continuaríamos y le daríamos mucha más fuerza. Potencializar todo lo que es el paisaje cultural cafetero, tener realmente un capital importante disponible para financiar los emprendimientos de la ciudad, porque a veces los emprendimientos solamente les llevamos, Hugo, que una capacitación por cada 6 meses o los llevamos a un espacio, no, es todo sumado, capacitación, acompañarlo en el plan de negocios, facilitarle un capital, eso todo lo tenemos aquí. El turismo como una de las fortalezas que tenemos, ya tenemos más visitantes que inclusive el mismo Quindío, pero ¿qué necesitamos acá? Mejores vías, necesitamos la gente capacitada en el sector rural, tener capacidades de carga, una calidad en la atención y apoyar con innovación, ciencia y tecnología. Ese es el primer pilar de oportunidades para la generación de empleo y el desarrollo. El segundo es Pereira con bienestar, donde tenemos toda la política de atención a la primera infancia. Eso es fundamental, la atención a la primera infancia, que las madres tengan hogares que puedan dejar sus hijos tanto en la noche como en el día. Atender la juventud, una política muy importante en Pereira contra el consumo de estupefacientes. Aquí necesitamos alejar a la juventud del consumo, Hugo. Pereira es la ciudad con más consumo en este momento en Colombia y de todo tipo de sustancias que ni siquiera sabemos qué es lo que tienen, atentando contra la salud pública. Esto necesita autoridad y un trabajo como salud pública. Todo el tema de cumplir la humanización en la salud, cómo mejoramos la atención en la salud, cómo le ponemos más calidad a los centros educativos y que nuestros niños tengan una información pertinente. También tenemos un pilar de instituciones y finanzas públicas, Hugo. Nosotros tenemos una gran debilidad institucional en este momento en Pereira. Control físico es insuficiente, bienes inmuebles es insuficiente, el Instituto de Movilidad es insuficiente, en aguas y aguas tenemos altas alertas. Tenemos que atender toda la institucionalidad de Pereira para que las personas puedan ser atendidas en sus problemas y en sus necesidades. Hoy muchas personas se acercan a la alcaldía pidiendo algún apoyo, maquinaria, atención de un problema y no hay cómo atenderlos por una deficiencia institucional. Ahí necesitamos hacer un trabajo muy fuerte. Pereira rural y adaptada a la variabilidad climática. El clima nos cambió, las vías se dañan mucho más rápido, los cultivos necesitan un tema de semicubierta, necesitamos toda una estrategia de adaptación a la variabilidad climática porque esto es una realidad y esto lleva a más condiciones de riesgo, que si no nos adaptamos pues vamos a tener más población sometida a condiciones de riesgo y eso pues hay cómo trabajarlo para que sean menos. Y la última es Pereira con transparencia, Hugo, que todo el presupuesto público por comunas y corregimientos esté a 2 clics, que cada ciudadano pueda ver qué se está contratando en su comuna en tiempo real, quién es el contratista, con qué presupuesto, cuándo debe acabar, quién hace la interventoría. Todos los ciudadanos con una facilidad clara de poder acceder a conocer cuáles son las finanzas públicas, presupuestos participativos con mayor recurso y que se ejecuten el año siguiente a que se votan. Ahora se votan y pasan 3, 4, 5 años y más para entregarle a la comunidad por lo que votó. Y nos comprometemos con planes de desarrollo de comunas y corregimientos participativos, no solamente de los líderes, de los colectivos, de las amas de casa, de los jóvenes. Lo que acordemos en esos planes de desarrollo de comunas y corregimientos es lo que vamos a pasar al plan de desarrollo. Así ningún ciudadano va a decir yo participé pero no se atiende mis requerimientos en temas de obra y de inversión, Hugo. Digamos que en esos 5 pilares, oportunidades, bienestar, instituciones más fuertes, Pereira rural y ambiental y transparencia, es en lo que tenemos nuestra visión sustentada y dejarle claro a los pereiranos que tenemos una propuesta contundente y que atiende la problemática de la ciudad. Claro que sí, precandidata, todos estos temas deben irse trabajando mientras la ciudad crece, pero muy pocas veces se le presta atención al plan de ordenamiento territorial. ¿Qué plantea usted para que estos temas se vayan manejando a la vez que Pereira crece ordenadamente? Mira, en esta parte que yo digo mejores instituciones, eso implica que tengamos un mejor plan de ordenamiento, porque nosotros hemos sido juiciosos en formular los planes de ordenamiento, pero las instituciones no han estado a la altura ni en la capacidad de cumplirlos. Mire, los planes de ordenamiento son a 12 años, porque esto debe ser estratégico y varias administraciones deben cumplirlo. Y allí quedan consignados un plan de obras que se llama el plan de obras del POT. Nosotros en este plan de obras ya vamos en el año 7 de esos 12 años y vamos en el 13% de ejecución, Hugo. O sea, nuestra capacidad de ejecutar es muy baja. Por darles un ejemplo, en el plan de ordenamiento quedaron cerca de 300 parques para mejorar la capacidad de espacio público y recreación en Pereira. Hemos hecho 5, Hugo, de esos 300 que quedaron planteados. Entonces, por eso necesitamos instituciones con la capacidad de responder, porque no nos ganamos nada con un plan de ordenamiento formulado, pero sin las herramientas para cumplirlo.
Por ejemplo, en los suelos de expansión se planifica con planes parciales y esos planes parciales deben de dejar unas zonas, el 20% para viviendas de interés social y prioritario, pero como no tenemos control físico pertinente que vaya y reciba y haga una lista de chequeo, si cumplió con lo que le puso la ley y el plan, pues se quedan debiéndonos cosas, Hugo, se quedan debiéndonos suelos, se quedan debiéndonos adecuaciones, deberes urbanísticos. Entonces, si tenemos una institucionalidad más fuerte, vamos a parar esto, a evitarlo y a que realmente se le entregue a la ciudad lo que corresponde en cada plan constructivo. Usted habló ahí del tema de ambiental, rural y turismo. ¿Cómo cree que se pueden entrelazar todos estos temas como ciudad para que realmente seamos competitivos? Mire, lo mencionaba aquí en el pilar de oportunidades que le vamos a sacar todo el provecho a la figura de paisaje cultural cafetero. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento mundial donde estaban representadas todas las regiones que tienen alguna declaratoria de patrimonio de la humanidad, así como lo tiene Pereira. Y me encontré que esos son zonas con proyectos inmensamente grandes. O sea, me encontré en África, por ejemplo, una ciudad que es declarada patrimonio de la humanidad y la tumbaron casi la mitad para volverla a hacer y acondicionarla a unas zonas de visitancia, de cultura y de turismo. Nosotros aquí no hemos hecho grandes obras ni hemos hecho una inversión que le dé toda la fuerza al paisaje cultural cafetero, porque nosotros somos turísticos es principalmente por nuestro paisaje, Claro. por nuestra cultura. De ahí la necesidad de fortalecer esto. Entonces, ¿nosotros qué haríamos acá? Mejores vías. Eso se está requiriendo urgentemente en el sector rural. Más saneamiento. Articulación de que todo se nos vuelva un circuito. O sea, en eso también ha avanzado mucho la administración actual desde la Secretaría de Competitividad en definir unos corredores turísticos. Pero esos corredores, si bien están definidos, no les hemos dado las herramientas en infraestructura, en capacidad de inversión que se le facilite a las personas, en articular toda esta oferta y tenerla clara a la ciudadanía. Entonces, ese gran potencial que tenemos hay que seguirlo teniendo en cuenta, articulado también a la cultura, Hugo, porque es que el turismo se sustenta en dos cosas, en paisaje, en atención, en cultura y en las características de la población. Nosotros tenemos todo esto para volvernos un destino extraordinario en Colombia que ya viene siendo promocionada de manera especial en el mundo también. Hablemos un poco más también del tema campesino. Alrededor del 90-95% de nuestra región es rural. Sí, señor. ¿Qué plantea usted aparte de las vías, de mejorar vías para que el sector campesino realmente esté con las condiciones que necesita para ser productivo y competitivo? Mire, nosotros nunca le hemos cumplido, y digo nosotros, es la instancia pública al sector rural de Pereira. Como usted lo decía muy bien, el área de Pereira, el 96% es rural, tenemos casi 80.000 habitantes rurales. Y nosotros aquí hemos dejado perder la cultura rural y campesina, ahí iría nuestra gran apuesta. Porque usted tiene razón, no es solamente un tema de infraestructura, es un tema de cómo realmente hacemos agroindustria. ¿Por qué? Porque esto también lo podemos ligar al turismo. Nosotros tenemos una agroindustria que produzca, por ejemplo, Hugo, alimento sano. Usted ya como visitante va a saber que no solamente va a ir al Mirador de Altagracia, que no solamente va a ir al Barbas Bremen, que no solamente va a ir a la Florida a disfrutar el paisaje, sino que también tiene la opción de una gastronomía típica y sana, sin químicos, que sea producida por nuestros campesinos en una agroindustria que nos permita tener esto como oferta, no solamente para el turismo, sino para el mercado regional, nacional e inclusive internacional. Entonces es hilar todo un sistema productivo con la mujer campesina, con el joven campesino, porque el plan de manejo del paisaje cultural cafetero incluye un trabajo de retener la gente en el campo, de que la gente permanezca en el campo, porque ahorita estamos en un fenómeno que la gente ya no quiere estar viviendo en el campo, pues los que son genuinamente campesinos. Ahorita hay un fenómeno que llamamos los neocampesinos, donde entramos todos, que tenemos raíces campesinas, muchos de nosotros, que hemos tenido una vida urbana, pero que ahorita después, sobre todo de la pandemia, entendimos lo valioso que es vivir en el sector rural, lo valioso que es tener un pedazo para hacer una huerta, lo valioso que es tener agua pura, agua a la que podamos tener acceso. Y también el sector rural de Pereira nos permite tener autosuficiencia en energías, instalamos paneles solares. Aquí hay la posibilidad de tener toda una transformación rural, Hugo, pero eso necesita inversión. Por ejemplo, Pereira tiene su presupuesto 1.4 billones, 1.1 billones de pesos, o sea, 1 billón de millones de pesos anual es el presupuesto de Pereira. Y de eso le invertimos menos de 0.5% al sector rural, o sea, para desarrollo rural como tal, mejorar competitividad, mejorar sistemas de producción, solo se está invirtiendo 2.300 millones al año de un presupuesto de 1.1 billones de pesos, o sea,
tenemos que invertir lo que merece Pereira. Hacía 3 administraciones se invertía 4 y 5 veces más en el sector rural de lo que se invierte ahora. Entonces el sector rural necesita una inversión proporcional a lo que tiene en su riqueza y en sus posibilidades. Claro que sí, todos estos temas bien manejados deberían proyectar más a una Pereira como ciudad-región. Sí. ¿Qué opina usted de la PLEC y de la RAP? ¿Están bien manejados? ¿Se pueden mejorar? Se puede mejorar. Mire, ese proyecto de la PLEC, es la plataforma logística, es muy importante por lo que les mencionaba ahora, por la ubicación geográfica estratégica que tiene Pereira. Y a mí me parece que esa PLEC bien manejada debe facilitar la agroindustria no solamente de Pereira, sino de todo Risaralda. Yo he hecho llamados de atención acá en el Consejo que Pereira, capital del eje, pues si bien es aspiracional y es bonito, sería mucho más oportuno entender cuál es el papel de Pereira como capital de Risaralda, como capital de esos municipios que son de cordillera, cafeteros, de economía rural, que pueden fortalecer la producción primaria y que se sume a esa facilidad de comercio y de servicios que tiene Pereira, y de verdad pensemos en proyectos regionales, como usted bien lo menciona, Hugo, porque es que nadie se desarrolla solo. Pereira tiene un contexto de 25 municipios, siendo más, pero 25 son los que directamente tienen relaciones socioeconómicas con Pereira. Entonces ahí tenemos una gran necesidad también de mirar el transporte regional. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en un proyecto en el área metropolitana de una mirada regional de Pereira, y allí planteamos la necesidad de un transporte ligero, sostenible, que conecte a los 3 departamentos. Yo pienso que eso debe seguir en proceso. Ahorita con la parte férrea pues se está retomando y es muy importante, pero todo lo que se haga en Pereira debe tener visión regional, porque Pereira tiene oportunidades y también problemas de tipo regional. Dentro de los problemas es que somos receptores de migrantes, receptores de desplazados, receptores de violencia por el del Chocó, del Valle, precisamente por nuestra ubicación. Entonces, tener todas esas condiciones. Aquí casi el 10% de la población es víctima. Eso nos genera una condición especial de atención, sobre todo en la comuna de Villa Santana, Ferrocarril y unos sectores de Cuba. Nosotros debemos de entender muy bien las dinámicas regionales para poder tomar decisiones locales. Hugo, en eso tiene usted toda la razón. Usted hablaba de un tema ahora que es muy importante, ha resultado ágil, es la movilidad. Y se han dado macroproyectos como la Avenida de los Colibríes, ahora la unión entre Pinares y Álamos. ¿Qué opina de todos esos proyectos? ¿Están bien planteados? ¿Qué más se puede hacer para mejorar la movilidad? Hugo, mire, nosotros ahorita se lo mencionaba, tenemos un atraso en obras, por ejemplo, esa Avenida de los Colibríes, que es importantísima, y la de la conexión Pinares-Álamos, son proyectos que están planteados desde el POT del 2000. O sea, llevamos 22 años con los proyectos en POT y venían siendo planteados desde mucho antes de eso. Me refiero a este tema ¿para qué? Para poder persuadir a la comunidad de que es que nosotros ahorita estamos construyendo las obras que se pensaron hace 30 años. Hugo, Pereira tiene un atraso de infraestructura de más de 30 años. Entonces, esa de los colibríes es fundamental. Aquí en el Consejo dimos un debate y planteamos de que no íbamos a aprobar solo la primera etapa, que necesitábamos garantizar la segunda etapa, porque si hacíamos solo la primera íbamos a dejar embotellado el Tigre, y ese no era el propósito. Y el alcalde, así bien lo atendió y lo asumió, ya se proyectó y se financió la segunda etapa, que está en proyección. Entonces eso es muy importante decírselo a los pereiranos. Allí se ha fallado es en unos temas de manejo ambiental, de trazos objetivos, porque el POT que hace, poner una línea como a un nivel muy alto de por dónde debe ir, pero ya son los estudios a detalle, los estudios fase 3, los que especifican cómo se hace menor daño ambiental. Aquí faltó hacer esto, Hugo. Entonces ha sido una vía con unos daños ambientales terribles, de eso sí nos hemos quejado mucho, pero sin desconocer la importancia de la vía, faltó fue un mejor diseño. Y otro tema aquí, por ejemplo, el de la conexión Pinares-Álamos, muy importante, pero eso se había diseñado en el POT con un puente mucho más elevado que iba a proteger la biodiversidad, pero cambiaron el diseño, Hugo, y por no tocarle el predio a una persona aliada de la administración municipal en los proyectos políticos, pues se está desconociendo inclusive una norma técnica. Eso lo vamos a revisar a detalle, porque lo que hemos visto en el diseño último es que se está dejando una pendiente y una curva que no corresponde a las condiciones de seguridad vial por no tocar un predio. Yo creo que en Pereira eso tenemos que superarlo. Aquí no podemos seguir trazando y definiendo obras con intereses particulares. Aquí tenemos que pensar en el interés general y en la seguridad vial de las personas. No hay discusión con la necesidad de las obras. Han fallado algunas partes del manejo de las mismas. Claro que sí. Usted aquí en este documento plantea varios puntos desde su punto de vista y su experiencia. Pero también hemos visto con una especie de buzón recorriendo las comunidades. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo que usted busca con ese
mecanismo. Eso del buzón es muy bonito, Hugo, porque eso se llama el buzón de los anhelos de Pereira. Y hay personas que nos han puesto allí unos anhelos tan sentidos. Es claro, la gente como extraña la capacidad cívica, toda la parte colaborativa de cultura ciudadana en Pereira. La gente siente que estamos dejando atrás esas dos cosas tan importantes que ha tenido Pereira, como es el civismo y la cultura ciudadana. También nosotros queremos escuchar aquí a las comunidades en su detalle, Hugo, porque como bien usted lo dice, yo desde la parte técnica, desde el consejo, desde mi experiencia de 22 años de ejercicio profesional, puedo tener unas ideas de qué necesita la ciudad. Pero con este buzón estamos recogiendo a detalle lo que los pereiranos piensan en el tema social, en el tema de infraestructura, en el tema institucional, en el tema de poblaciones vulnerables, y allí nos están dejando todo tipo de opiniones, deseos, sugerencias, y eso enriquece nuestra propuesta para llevarla ya a un nivel de detalle mucho más específico. Quisiera tocarle un tema que me interesa mucho a mí y a mis seguidores, es la parte de la población en situación de discapacidad y cuidadores, que si se cuentan todas juntas se llaman alrededor de un 10% de la población. ¿Qué mecanismos de participación plantea usted y qué puertas se pueden abrir para que esta población tenga más visibilidad? Hugo, yo pienso que en todas las políticas públicas la población en condición de discapacidad debe ser priorizada, me explico. En los temas de vivienda, si vamos a generar 1000 subsidios de vivienda, allí debe haber un porcentaje claro para la población en condición de discapacidad. En los temas recreacionales, en los temas deportivos, obviamente ajustados a su condición. Allí tenemos que tener una oferta institucional especial para ustedes. Y eso siempre lo hemos debatido aquí en el Consejo, en la política pública hemos sido muy enfáticos en eso, en la necesidad de que haya un presupuesto que realmente se ajuste a la atención que se requiere. E insistir en una política del cuidado. Yo recalco que me gusta mucho lo que ha hecho Bogotá en este tema de las manzanas del cuidado, de los cuidadores, es articular esas dos cosas y cómo les facilitamos oportunidades para que pueda ser más llevadero su día a día de acuerdo a la condición. Y a mí me parece muy importante que tengamos programas claros y específicos para la población, no solamente en condición de discapacidad, sino para la población cuidadora. No, por ejemplo, en las barreras arquitectónicas, ve aquí en la parte del centro que se ha mejorado mucho. Hay unas rampas para los andenes que son de alguna manera cómodas. Uno da acá el consejo, por ejemplo, que es una dedicación tan antigua, pero tiene sus rampas para bajar a las sesiones y otras. Pero hay, en las partes de las periferias, en muchas instituciones no hay esta parte de la accesibilidad arquitectónica. ¿Cómo se puede mejorar? Eso se mejora teniendo dentro del plan de obras, andenes y vías de la ciudad el programa de inclusión presente, porque como bien usted lo dice, se ha avanzado, pero solo en unos sectores. Nos faltan muchos otros sectores de la ciudad. Yo acompañé a una madre cabeza de hogar que tenía un niño en condición de discapacidad en el Remanso. Ella me decía, Hugo, llevo 7, 8 años pidiendo que me hagan aquí una rampita porque el niño se le creció y ya para ella sacarla de una calle no era posible. Yo le dije, mire, vamos a gestionarlo ante el municipio. Si el municipio no lo hace, yo me encargo de hacer esa gestión por el sector privado, como sea. Afortunadamente el municipio respondió y le hizo la rampa a la señora. Pero eso es solo un ejemplo de cómo en las periferias no está esta condición. Yo creo que una política de inclusión clara, porque es que además Pereira debe tener algo claro, Hugo. Pereira está en este momento convirtiéndose en una de las ciudades con mayor población con adultos mayores en su proporción. Entonces las ciudades tienen que responder a la pirámide poblacional. Si nosotros ya estamos volviéndonos una ciudad de adultos mayores prioritariamente en infraestructura y en acondicionamiento, debemos responder también a esa condición. Entonces, cuando uno tiene claro la estructura poblacional que tiene, uno empieza a proyectar y a invertir de acuerdo a esas condiciones. Entonces, aquí se requiere no solamente infraestructura inclusiva, se requiere también educación inclusiva, se requiere también oferta de arte y de cultura inclusiva. Y necesitamos también oportunidades laborales inclusivas. Entonces, todo esto, mejorar el espacio público, mejorar las políticas públicas que tengan prioridad a esta población, ese sería nuestro compromiso. Hace unos días me decía un señor, bueno, pero dígame usted a qué se compromete específicamente. Yo le decía, mire, yo tengo muchos sueños, yo tengo muchos anhelos, pero nos comprometemos a dos cosas primordiales y que son la base de todo. Primero, hacerlo todo con transparencia. Y segundo, cumplir la ley. Hay muchas situaciones, Hugo, que solamente se trata de cumplir la ley, cumplir la norma. Cuando un ente territorial, o sea, una alcaldía, cumple las competencias y es consciente de cuáles son todas sus competencias y las cumple, por lo general no deja ninguna condición ni ninguna población excluida de los temas de desarrollo y de inversión pública. Bueno, la campaña política todavía está joven, esperamos tener más oportunidades de conversar con ustedes de cómo va su campaña.
pero quisiera que se dirija a los seguidores y le diga por qué usted debe ser la candidata del Partido Verde y por qué debe ser la próxima alcaldesa de Pereira. Bueno, lo que sí tenemos claro recorriendo la ciudad en la temperatura política que nos permite sentir los ciudadanos es que aquí hay un gran deseo de cambiar la estructura política que ahorita está en Pereira. Yo creo que no han cumplido su promesa, mucha gente se ha sentido desatendida y eso lleva a que los alternativos tengamos por primera vez una oportunidad única de ganar las elecciones, sobre todo por los resultados que tuvimos en las elecciones anteriores a Congreso, donde los partidos alternativos quedamos como segunda fuerza política y quedamos con 2 de las 4 cámaras de representantes. Eso cambió el mapa político de Risaralda sin duda alguna. Que ganemos depende de una cosa, Hugo, ¿y de qué es? De que logremos unirnos, de que logremos una candidatura única y en eso estamos trabajando. El sector alternativo en Risaralda está dividido en 2 sectores importantes. Uno es el Partido Alianza Verde al que yo pertenezco y el otro sector es el Pacto Histórico que alberga 6 o 7 partidos políticos alternativos más una cantidad de movimientos. Ellos están en su proceso de definir un candidato único, ellos también tienen como 3 o 4 precandidatos. El Partido Verde estamos 3 o 4 precandidatos, también vamos a sacar un candidato único. Allí estos 2 tendremos un mecanismo para presentarle a Pereira una candidatura alternativa respaldada por todos estos sectores. ¿Por qué pienso que soy la mejor opción? Por mi recorrido, por mi capacidad de gestión, por mi capacidad de unir, porque realmente tengo la representatividad del sector alternativo, porque llevo 8 años en las calles ayudando a fortalecer el Partido Verde, posicionando este logo, ayudándole a las campañas alternativas del Partido Alianza Verde, ayudando en el plebiscito por la paz, en la consulta anticorrupción, con los candidatos presidenciales, con nuestros congresistas alternativos. Aquí en el Consejo, cumpliendo nuestra promesa de valor, lo que prometimos en campaña es lo que estamos haciendo. Control político, independencia, ser propositivos. Le hemos demostrado a la ciudadanía que somos competentes, que somos coherentes y que tenemos una representatividad del sector alternativo que nadie puede poner en duda. Los invitamos a que conozcan nuestras redes sociales, a que nos sigan, a que conozcan cómo hacemos campaña, qué estamos proponiendo. Hugo, por ahí en un mes podría estarse haciendo la encuesta del sector de los verdes, donde se le va a pedir a la ciudadanía que opine cuál es el candidato que considera que mejor representa a este partido. De los 4 precandidatos somos 2 concejales y 2 personas que han trabajado temas de consultoría, son conocedores del sector público, pero digamos que en cuanto a estar en el partido, construyendo partidos, sí llevamos más tiempo y tenemos una credencial que nos avala como activistas y representantes políticos de nuestro sector. Bueno, ya saben ustedes, Nancy Henao, actualmente concejala y precandidata a la alcaldía, ya pudieron ver ustedes parte de lo que ella plantea, entonces estaremos próximamente hablando de más temas importantes. Muchas gracias, concejala. Muchas gracias, Hugo, a usted y de nuevo reconocer la capacidad que ustedes tienen de llegar a todos los candidatos y demostrarle a la ciudadanía las diferentes opciones. Muchas gracias.